Buenas noches. Consejos de salarios, negociación colectiva, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo a nuestro país se metieron en la campaña electoral. ¿Deben tener cambios los consejos de salarios? ¿Cuál debe ser el rol del Estado? Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia. Vamos a tener un debate, vamos a tener un intercambio de ideas y de puntos de vista entre dos diputados, como es el caso de Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, del Espacio 40, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, y el diputado Luis Puig, Frente Amplio, Partido por la Victoria del Pueblo, presidente de esta Comisión de Legislación del Trabajo. Bien, y vamos a ver un breve informe antes, donde tenemos la opinión de los principales candidatos presidenciables que tienen posibilidad de acceder al poder, y también tenemos opinión de algunos de sus asesores. Hay que recordar que los consejos de salario existen en Uruguay desde hace muchísimo tiempo, desde el año 1943, y se suspendieron en dos ocasiones. La primera en el año 1968, en el gobierno de Pacheco Areco, y se reinstauraron cuando volvió recién el gobierno democrático en el año 1985. Se volvieron a suspender por segunda vez. No se derogó la ley, solamente se suspendió la convocatoria a los consejos de salarios en el año 90 con el gobierno del presidente Lacalle. En los sucesivos dos gobiernos de Sanguinetti y Valle tampoco se convocaron, y en el año 2005 sí se vuelven a llamar. Tenemos en este informe una breve opinión también del presidente del PIT-CNT y del presidente de la Cámara de Industrias, hablando de cómo eran las condiciones en ese momento en las que negociaban obreros directamente con sus empleadores, sin intervención prácticamente del Estado. Vamos a verlo. En la campaña electoral, los partidos fijan posición sobre qué ocurriría en sus eventuales gobiernos con los consejos de salarios, negociación colectiva y las recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo realizó recientemente a Uruguay. Los candidatos de los partidos mayoritarios coinciden en mantener los consejos de salarios, pero con modificaciones. Consejos de salario se sostienen, consejos de salario para hacerlos sostenibles hay que modificarlos, los descuelgues ya existen, que no se apliquen es otra cosa, por dimensión de la empresa, por momento de la empresa, hasta los comercios de frontera, según el precio de las monedas de los países limítrofes. Yo lo que estoy dispuesto a discutir, el tema de los descuelgues de acuerdo a las características de las empresas. A mí me preocupa que muchas veces hay pymes en donde, hay ramas de actividad que de repente se da una negociación a determinado nivel, pero empresas más pequeñas no pueden enfrentar la situación. Son temas que creo que tenemos que discutir con realidad. Hoy estamos ante una ley de negociación colectiva que impone unas rigideces que dificultan la creación de nuevos empleos y que dificultan adaptarse a circunstancias mucho más complejas para que no se pierdan. Sobre las recomendaciones de la OIT respecto a la modificación de los consejos de salarios, los asesores de Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi tienen coincidencias. No es que haya un sistema que se ha aplicado durante 60 años siempre igual, sino que hubo cambios en la legislación, cambios que son los que fundamentan la observación de la OIT en lo que tiene que ver precisamente con la indexación de salarios. El Consejo de Salarios debe volver a su razón de ser. La razón de ser del Consejo de Salarios es la intervención del Estado para la fijación de salarios mínimos. Salarios mínimos no quiere decir salarios. Salarios mínimos quiere decir piso por debajo del cual es imposible concertar un contrato de trabajo. Una de las observaciones del OIT habla de que la intervención del Estado en materia de salarios debe limitarse a los salarios mínimos. Lo otro está observado por la OIT. Hoy el gobierno, como decía Luis, tiene un plazo perentorio. Tiene que mandar, lo digo textualmente, el gobierno que tome medidas legislativas al 1 de noviembre, dentro de 3 meses. Si no lo hace, nosotros vamos, en primer lugar,
a reforzar nuestra capacidad de diálogo, la mejor capacidad de diálogo y de negociación para llegar a un acuerdo entre los sectores sociales y salvar ese obstáculo que apunta directamente a la indexación. Desde el PIT-CNT advierten sobre los riesgos de limitar los consejos de salarios. Si los candidatos dicen al pasar, los ajustes salariales no van a ser parte de la negociación colectiva tripartita, lo que le están diciendo a los trabajadores es, si usted no está en el mínimo de la categoría, va a ir a la negociación libre y voluntaria con el empresariado. La negociación libre y voluntaria en el Uruguay pasó entre el 92 y el 2004 y supuso que varios sectores no negociaran. Uno puede decir pocos, no, más del 80% de los sectores no tuvieron negociación. Sobre la recomendación de la OIT de regular la ocupación de los lugares de trabajo, hay interpretaciones diferentes. La OIT no dice no a la ocupación. Sí dice asegurar el derecho de quienes quieren trabajar y el acceso a la propiedad, todo eso lo dice, cierto, y por supuesto habrá que discutirlo. Pero no dice no ocupaciones, sino que dice que tiene que haber un marco que implique condiciones a ser cumplidas, y lo vuelvo a decir, por las dos partes. Pero si hay una extensión del derecho de huelga, la ocupación, ¿no? Primero tiene que haber habido una huelga para que haya una extensión de eso. Claro. O sea, en Frigopan pasó eso, en Montevideo Gas pasó eso, en todas las ocupaciones. No, agarraron en Frigopan a las 2 de la mañana, un grupo de 30 personas se le ocurrió ocuparon, vinieron ómnibus de afuera con gente, más de 100 personas, ocuparon. ¿Esa es la ocupación? El ministro Murro dijo en el Parlamento que el gobierno ha mantenido encuentros con las partes para realizar las modificaciones convenientes y oportunas al sistema de negociación colectiva. Y es un gusto ya tener en los estudios, les decíamos, Luis Puch, diputado Frente Amplio, Rodrigo Goñi, diputado Partido Nacional. Hicimos un sorteo para definir quién empezaba y quién cerraba el bloque, así que bueno, según ese sorteo va a empezar el diputado Rodrigo Goñi. Buenas noches, bienvenidos a ambos, gracias por haber aceptado y estar acá. Muchas gracias a ustedes. Rodrigo, desde el Partido Nacional, recién lo veíamos al candidato Luis Lacalle Pou, él señaló, se van a mantener los consejos de salarios, pero es necesario incorporar modificaciones. ¿A qué se está haciendo referencia? Siempre hay que hacer modificaciones, digamos, ante un mundo cambiante que nos genera permanentes desafíos, amenazas. Creo que, como decía Darwin, el que no se adapta, marcha, ¿no? Yo, si me permitís, y creo que el diputado va a compartir conmigo, a mí me gustaría hoy dar para mí una excelente noticia a los televidentes, que se votó hoy en el Parlamento uruguayo. Para mí la ley más importante, que tiene que ver con el mundo laboral, que fue la ley de emprendimiento, que fue una ley que impulsamos con el diputado del Frente Amplio, Walter de León, pero que fue apoyada por todos los partidos en diputados, fue apoyada hoy unánimemente también en el Senado, y precisamente para mí es la ley que va a tener mayor impacto en la creación de empleo, que es el gran desafío que tenemos. Hoy el drama que vive el mundo entero ante este avance, esta revolución tecnológica y digital, es la pérdida de puestos de trabajo en una forma nunca vista. Es decir, si bien todas las revoluciones industriales generaron, y las revoluciones tecnológicas generaron pérdidas de trabajo, como esta ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque los avances tecnológicos impactan de diferentes formas. Impactan de la automatización, la robotización, que es un paso más, porque el robot hace mucho más cosas que la máquina que automatiza, y después todo este mundo de las plataformas digitales que lleva a que la transformación en la organización del trabajo sea impresionante. Y entonces llevamos a que hoy todos los estudios en todas las universidades del mundo son contestes en que más del 50% de los trabajos actuales corren serio riesgo, ya algunos aseguran de que esos van a desaparecer. Habrá que crear otros, por supuesto, pero los que hoy son pasibles o factibles de ser automatizados van a desaparecer. Entonces, si uno dice, bueno, ante el drama del desempleo actual, ¿no? Más de 150.000 uruguayos y sus familias, porque sufre toda la familia cuando una persona tiene problemas, está desempleado,
Otras 150.000 uruguayos y sus familias que tienen problemas de empleo, el subempleo, eso lo dice el índice de estadística del INE en Uruguay. Bueno, creo que ya tenemos un drama, pero mucho más grave que el drama actual, que ya es realmente muy grave, es lo que se viene. Por eso esta ley de emprendimiento que nosotros trabajamos desde que iniciamos tenemos la obsesión desde que iniciamos este periodo legislativo, nuestra primera vez como diputados, es tratar de dar herramientas, instrumentos para generar empleo, que por supuesto es muy complejo. Los consejos de salario, después hablaremos, tocan una parte, el tema salarial, condiciones de trabajo, pero sobre los trabajos que ya están. Acá creo que el gran desafío que tenemos por delante, y es hacia ahí que después iremos conversando, es cómo hacemos entre todos, ¿no? Porque este tema aborda y abarca absolutamente a todos, no tiene color político. El drama del desempleo no tiene color político. Y el enorme desafío de crear empleo no tiene color político. Tenemos que ponernos todos de acuerdo porque ahí va la felicidad de nuestra gente. Diputado, cambiar los consejos de salario, dejarlos como está, teniendo en cuenta la cantidad de empleos que se han perdido, la necesidad de empleo que hay hoy, el problema del desempleo. Bueno, en primer lugar, permítanme felicitar a la televisión pública uruguaya por plantearse este tipo de debates que permite llevar a la población a analizar temas que son de fundamental importancia. Agradecerte a ti, Ana, y agradecerle a la televisión pública. En primer lugar, cuando se habla de drama, nosotros venimos de un drama mucho mayor, de un drama en el cual durante un largo periodo de tiempo creció la economía en Uruguay y ese crecimiento no se vio reflejado en los ingresos de los trabajadores. O sea, el primer elemento que hay que analizar es que la negociación colectiva es un elemento fundamental para combatir la desigualdad y que el salario es un elemento de distribución de la riqueza fundamental. ¿Es lo mismo periodos en los cuales ha existido negociación colectiva de cuando no la hubo? No, claramente que no. Vamos a citar algunos periodos. Por ejemplo, un periodo que todos reconocemos por lo nefasto, como fue el periodo dictatorial. Fijémonos del 73 al 80. Crece la economía y los salarios bajan. Por supuesto, terrorismo de Estado, no había negociación colectiva. Pero veamos qué pasó en el periodo 90-99. Crece la economía, ¿no? Es lo que tiene que ver con, en azul está el crecimiento económico, creció la economía en los años 90 y esto es lo que crecieron los salarios. ¿Quién se quedó con toda esta parte? Los sectores empresariales, sectores que se privilegiaron con esa situación. Ellos decían, primero tiene que crecer la economía para que después crecer el salario. Creció la economía, creció la concentración de riqueza y los salarios estaban allá abajo. En los periodos del Frente Amplio, crece la economía, pero crece con distribución, crece con un aumento de salario que llega al 56%. Por tanto, no es lo mismo plantearse la negociación colectiva, la existencia o no. Nosotros creemos que hay que mantener los consejos de salario y tratar de que puedan aportar en mejores soluciones para la problemática del país. Pero lo que aparece hoy de las cámaras empresariales y aparece claramente en los programas de los partidos tradicionales es que más allá que afirman que van a mantener los consejos de salario, los desnaturalizan de tal manera que si se concretan sus cambios no va a haber aumento general de salario para los trabajadores. Lo escuchamos en el informe, lo que decía Mario Aristi en cuanto a los salarios mínimos y lo que decía Pérez Tabó. Plantearse únicamente que se trabaje sobre los salarios mínimos por categoría es una regresión fundamental en nuestro país, porque si bien la ley original habla de salarios mínimos, Pla Rodríguez nos explica cómo a lo largo de todo el proceso se han discutido salarios, condiciones de trabajo, tiempos de descanso, aspectos de salud laboral, el tema reglamentario. Por tanto, decir que los consejos de salario se retrotraigan nada más que a salarios mínimos por categoría es generar un proceso que va a generar mayor exclusión y pérdida salarial. Y ojo que en este país
La pérdida que tengan los trabajadores en su salario es la pérdida que van a tener los jubilados, porque a partir de la reforma constitucional del 89, las jubilaciones van ligadas a el índice medio de salario. Rodrigo, traje un solo papelito, Ana el María. rol del Estado. Sí. Yo traje un solo papelito que es la parte donde el programa del Partido Nacional, y por supuesto es el compromiso de la calle Pou como candidato del partido, sobre el punto. Después se podrá creer o no. Dice así, es cortito. Nuestro país tiene una rica tradición de gestión de las relaciones laborales, en cuyo centro están los consejos de salarios. Nosotros, el Partido Nacional, nos identificamos con esa tradición y estamos comprometidos con su continuidad. Los consejos de salarios seguirán siendo el ámbito clave y contarán con todo nuestro respaldo. Lo mismo vale para otras formas de diálogo social, como las relativas a la seguridad social y a las políticas de empleo. Los consejos de salario, hay un compromiso con continuar su convocatoria y continuar su desarrollo como espacio que indudablemente el partido, esto corre por mi cuenta, yo creo que el Partido Nacional aprendió de un momento que le tocó gobernar y no los convocó, por eso ahora volvemos a convocar, volvemos a comprometernos con convocarlo. Y por supuesto la negociación colectiva, a veces la ciudadanía no tiene por qué saber los nombres técnicos. La negociación colectiva es mucho más amplia que los consejos de salario. Los consejos de salario son una parte, la negociación colectiva incluso puede ser bipartita, tiene en el mundo de hoy un auge y una expansión en sus temas, porque la incorporación de la tecnología es un tema vital para cualquier negociación colectiva. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuál es hoy la gran amenaza y el gran problema que tienen las empresas y los trabajadores? Es que como está permanentemente incorporándose tecnología, porque la empresa que no incorpora tecnología muere, es decir, y lo dicen acá todos, también lo dice el gobierno, hay que apoyar la incorporación de la tecnología, lo dice Juan Manuel Rodríguez permanentemente, porque la empresa que no incorpora tecnología muere. Y por eso los trabajadores que saben que necesitan la incorporación de tecnología para que esa empresa continúe existiendo, pero que de alguna manera en muchos casos tiene el impacto de perder puestos de trabajo, son los trabajadores los más interesados en ver qué posibilidades hay de crearse nuevos, en integración con otras empresas, porque el mundo de hoy lleva a que son cada vez más las cadenas globales y las cadenas de suministro en todas las empresas, cómo esos puestos de trabajo, como se dice ahora, lo dice el Nobel de Economía, dice, acá lo que hay que defender es el puesto de trabajo, para que el trabajador, si no lo puede tener acá, realmente no lo puede tener acá, lo pueda tener acá. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el trabajo, más que un derecho, que por supuesto es un derecho humano fundamental, es una necesidad humana. La persona, por eso toda esa teoría de la renta básica universal, realmente es gente que nunca le faltó el trabajo. Al que le faltó el trabajo y realmente es una persona que le gusta desarrollarse y se ve allí desarrollando todo su potencial creativo, de esfuerzo, de relacionamiento con otros, bueno, generando además riqueza y riqueza no solamente económica sino también social. El trabajo es una necesidad humana y tenemos que buscar que, a pesar de que todos los indicadores nos dicen la mitad de los trabajos van a ser automatizables en poco tiempo y van a desaparecer, tenemos que, para mí, ¿no?, y esa es mi obsesión como parlamentario y como gobernante, generar empleos y puestos de trabajo que sustituyan a los que seguramente se van a perder. Diputado, ¿es esencial el rol del Estado en la negociación colectiva? Sin duda, sin duda. Cuando las relaciones laborales quedaron libradas a la ley del mercado o a la ley de la selva, al del más fuerte, se generaron procesos de rebaja salarial, de aumento de la pobreza, de mayor exclusión social. El Estado tiene que cumplir el papel de regular las condiciones de negociación para que eso no sea un avasallamiento por parte del sector más fuerte en una relación laboral, que es el empresario. El señor diputado Goñi decía,
nosotros nos hemos comprometido por el programa del Partido Nacional a que vamos a mantener los consejos de salario. Pero a renglón seguido dicen libres y voluntarios. Los consejos de salario son libres. Ahora, ¿qué nos quieren decir? ¿Será que no quiere decir nada eso? No, lo que se pretende es dejar librado a que negocien aquellos sectores que quieran hacerlo y por lo tanto me temo que va a haber grandes sectores de trabajadores que nuevamente no van a tener posibilidad de negociar salarios, condiciones de trabajo, se va a generar un problema de mayor exclusión social y el diputado decía, ¿se nos puede creer o no? Ahora, ¿a quién le creemos? Por ejemplo, Gustavo Licandro, subsecretario de Economía del doctor Lacalle, dijo en ADM hace pocos meses que había que eliminar los consejos de salario, que había que eliminar el salario mínimo y que al mismo tiempo había que congelar por 2 años los salarios de los trabajadores públicos. Y uno puede decir, ¿será que era una impresión personal? No, él fue protagonista de haber eliminado los consejos de salario en el gobierno de Lacalle, protagonista de que el salario mínimo nacional fuera un salario mínimo miserable. Después les voy a contar una anécdota de la OIT. Y al mismo tiempo, bueno, un presidente que decía, los funcionarios públicos hacen que trabajan y yo hago que les pago. Por lo tanto, a nosotros se nos hace imprescindible la participación del Estado para ayudar a regular la situación. Lo cual no quiere decir que no pueda haber negociación bipartita. En este país existe negociación bipartita y la mayoría de esos acuerdos, tanto empresarios como trabajadores, ven la necesidad de ir al Ministerio de Trabajo. Se cumple y se entiende que el papel del Estado es fundamental. ¿Se hace cargo el Partido Nacional de las palabras del ex subsecretario Gustavo Licandro? Por suerte el diputado Luis Puig dijo fue, porque además Lacalle Pou, a los minutos de que se enteró de esa declaración, dijo que no representaba, no solo que no representaba, sino que además se comprometió públicamente. Naturalmente va a ser la ciudadanía la que cree, porque además el Partido Nacional está proponiendo una cantidad de instrumentos para 2 cosas. Primero, mantener los puestos de trabajo, que no es changa. ¿Tá? Vamos a 10.000 puestos de trabajo que se destruyen por año, más de 60.000 en los últimos 5 años. Y viene, tac, 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 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Todos los indicadores dicen que como estamos, porque no estamos trabajando lamentablemente en todas las propuestas y las respuestas que el mundo académico y la propia OIT proponen y nos sugieren para abordar esa destrucción de puestos de trabajo con la creación de nuevos, el Partido Nacional no solamente está trabajando para mantener esos puestos de trabajo, básicamente la incorporación de tecnología y la productividad. El Uruguay tiene una improductividad que te la dicen todas las empresas que se van, te dicen por qué se van, y cómo crear nuevos puestos de trabajo. Miren que yo sufro muchísimo cada vez que me encuentro con un uruguayo que lamentablemente cada vez nos encontramos más viviendo el drama. Es un drama, para mí es un drama y yo lo vivo, que la otra persona vive como un drama, cuando buscan trabajo y no lo tienen, ¿no? En todos los aspectos personales, porque como decía, no es solamente un derecho, no es solamente una posibilidad de tener una remuneración y poder ayudar a sustentar él y su familia, sino es una necesidad humana. La cultura del trabajo, que hizo lo mejor del Uruguay, está por suerte todavía vigente, más allá de algunas ideas locas que han querido mostrar un mundo sin trabajar. Y el partido además propone, entre los instrumentos muy novedosos, hacer todo un trabajo, por supuesto en diálogo y en espacios tripartitos, para trabajar todos estos temas de la creación de empleo. Agregarle al Consejo Tripartito de hoy un ámbito para discutir estos temas. Nosotros en el Parlamento también lo propusimos, lo impulsamos y logramos su aprobación, también con el apoyo de todos los partidos, de este ámbito que propone el Partido Nacional para el próximo gobierno, tenerlo en el Parlamento. Se aprobó en el 2017 y lamentablemente las mayorías del Frente Amplio no la pusieron en marcha. ¿Cuál era nuestra propuesta del primer tema que tenía que tratar este Parlamento del futuro, que se llama, que todos los parlamentos lo tienen, ¿no? Se llamaba trabajar el tema del empleo del futuro, que es todo un tema muy delicado, exige
nuevas capacitaciones, nuevas formaciones, nuevas capacidades y sobre todo una nueva cultura. La cultura del conflicto donde empresarios, trabajadores pelean por un mejor salario como el principal tema. Hoy, en el mundo entero, por supuesto ese conflicto existe y hay que buscar que no... ¿Y el Estado ahí tiene un papel? El Estado tiene un papel, básicamente, al establecer los mínimos, y después hay que establecer mecanismos para que, para mí el arbitraje pactado entre las partes es el mejor, para que los conflictos nos lleven a la destrucción de empresas. Porque cuando se destruye la empresa, el trabajador pierde su trabajo. Y eso, yo voy a hacer una pequeña precisión, comentario mío sobre lo que decía Luis Puig. No hay mayor distribuidor de riqueza que el trabajo. Y el trabajo decente, por supuesto, que es el que tenemos en Uruguay. Por eso es muy importante que exista trabajo. Hoy hay 150.000 uruguayos que no lo tienen, otros 150.000 que tienen problemas y otros 300.000 que, según todos los estudios, están en riesgo inminente de perder. Luis, el centro es el desempleo y la pérdida de trabajo. Y ahí, ¿cómo interfiere la existencia de estos consejos de salarios y de este tipo de negociación colectiva que se lleva adelante en el Uruguay? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Se plantea el tema de la creación de puestos de trabajo. A partir del 2005, el Frente Amplio creó 330.000 nuevos puestos de trabajo. 330.000. ¿Qué nos decía la oposición? ¿Qué nos decía la derecha en aquel momento? No se puede avanzar en negociación colectiva, en consejo de salario, en regulación, porque esto trae desinversión, se va a retirar el capital y por tanto se va a generar desocupación. Se demostró absolutamente falsa esa afirmación porque se crearon más de 300.000 puestos de trabajo, se avanzó en negociación colectiva, creció el salario, cosa que no ocurría. La Seguridad Social tenía 875.000 cotizantes en el BPS en el 2004. Hoy sobrepasan el 1,5 millones, o sea, el avance en formalidad ha sido muy importante y la creación de puestos de trabajo ha sido muy importante y tenemos problemas reales que nosotros reconocemos con la pérdida, después de la creación de esos 330.000 puestos de trabajo, de 55.000 puestos de trabajo y es algo en el cual el gobierno se está ocupando. Ahora, yo he escuchado muchas veces a la derecha y lo he escuchado al señor diputado Goñi decir que en este país la productividad es extremadamente baja. Ahora, yo les quiero decir que, más allá de las afirmaciones, esto no es así. La línea azul refleja la evolución de la productividad y la línea roja la evolución de los salarios. Ha crecido mucho más la productividad que el salario. Ahora, fijémonos cuáles eran los niveles de productividad cuando el Partido Nacional era gobierno, ¿no? ¿Cuál era la productividad? Estaba acá, hoy está acá arriba. Decir que la productividad no existe en el país, claramente no se corresponde con la realidad. La apuesta del Frente Amplio ha sido el crecimiento de la productividad y el crecimiento del salario. En los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado, y vamos a entendernos que han gobernado en gobiernos de coalición. Cuando Sanguinetti era presidente, la señora ministra de Trabajo era la doctora Analía Piñeirúa y coordinaban con quien ahora vimos hace un rato como asesor de las cámaras empresariales, como Pérez Tabó, coordinaban de qué manera se reprimía a los trabajadores para favorecer a transnacionales y se despedía a direcciones enteras de trabajadores. Entonces, hay algo que después me voy a referir más adelante y es la clara coincidencia entre los programas del Partido Nacional y el Partido Colorado con los de las cámaras empresariales que son las que atacan históricamente la negociación colectiva porque, claro, defienden otro modelo, defienden otros intereses, no defienden los intereses colectivos de los trabajadores. Y vamos a ver esa comunión que existe entre los principales asesores de las cámaras, que son los mismos que asesoran al candidato Lacalle Pou y al candidato Talvi.
Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Y siguen debatiendo, intercambiando ideas los diputados Rodrigo Goñi, Luis Puig. Decíamos, habíamos hecho un sorteo. Va a arrancar Luis Puig este bloque porque lo va a estar cerrando Rodrigo Goñi. Puig, la Organización Internacional del Trabajo hizo recomendaciones a Uruguay y una de esas recomendaciones es este planteo que el rol del Estado sea en la fijación de los mínimos y que después la negociación sea entre empresarios y trabajadores. Esta recomendación es de la OIT. Acá lo que está planteado es un reclamo de las cámaras empresariales y Uruguay tiene una historia de negociación colectiva en el cual las condiciones de trabajo y los aumentos generales de salario están planteados y pautados dentro de la ley. Yo quiero decir, porque se ha dicho mucho sobre la OIT, que en realidad la consideración de la OIT y sus integrantes, la consideración que se tiene sobre Uruguay, es una consideración que ha ido cambiando y creciendo en cuanto a reconocimientos y en cuanto a elogios a Uruguay. ¿Por qué? A mí me tocó, yo les decía hoy, en el 2003 y en el 2007 representar al movimiento sindical uruguayo en la asamblea anual de la OIT. Y en el 2003 yo estaba haciendo la exposición y cuando dije que en Uruguay el salario mínimo nacional era el equivalente a $36, pararon la transmisión, vino la traductora y me dijo, usted, delegado, se equivocó. ¿Por qué? Se equivocó porque usted habló de un salario mínimo de $36 y eso puede ser en África. Dije, no, eso es en Uruguay. 2003, 1.150 pesos de salario mínimo, el equivalente a $36. Hay que ver lo que ha sido la evolución del salario mínimo en Uruguay con los gobiernos del Frente Amplio, que ha permitido una superación en 200, en algunos casos se ha planteado, el salario mínimo ha crecido muchísimo más que el promedio salarial, y ha crecido muchísimo. Hoy está en 15.650 pesos, en aquel momento estaba en 1.150, ¿y esto qué tiene que ver? Y tiene que ver también con parámetros para la negociación, parámetros para otros elementos, y en realidad yo creo que la consideración de la OIT sobre Uruguay ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque Uruguay ha crecido en negociación colectiva, ha crecido en democracia, ha posibilitado que trabajadores y empresarios puedan discutir, que el Estado participe y los resultados para la población son infinitamente superiores a los que teníamos cuando la ley del mercado o la ley de la selva hacía que los sectores más débiles fueran avasallados. Diputado, ¿Uruguay tiene que seguir esta recomendación de la Organización Internacional del Trabajo? Está en la lista negra la OIT, es una mala noticia, una mala imagen. El Uruguay necesita, yo miro para adelante, yo no soy un narrador de la historia, ¿no? Yo estoy acá para ver cómo soluciono lo que para mí son problemas reales. El problema del desempleo es un problema muy grave. El sufrimiento de 150.000 uruguayos es insostenible y tenemos que hacer todos los esfuerzos para superar. Hoy, cuando se habla de que yo antes tenía más, bueno, la economía indudablemente pasa sus ciclos y la economía, cuando es un ciclo positivo, genera más puestos de trabajo. Cuando vienen ciclos negativos, se pierden puestos de trabajo. Acá, que es por lo menos nuestra aspiración y del Partido Nacional, es, más allá de los ciclos que no dependen de nosotros, hacer todos los deberes para poder generar empleos de trabajo más de los que se pierden. Y hoy el mundo de hoy, las tecnologías lo permiten. ¿Por qué?
porque hoy ya los puestos de trabajo, lo decía Grunberg maravillosamente, como siempre lo hace, impecablemente, salía en el diario de hoy, ayer en los graduados en su universidad. Ya enloquecerse por traer las fábricas tradicionales es de un mundo subdesarrollado del siglo pasado. Hoy lo que hay que hacer es preparar nuestras nuevas generaciones y también los trabajadores actuales, adultos, para poder acceder no solamente a los emprendimientos y los empleos que se generen acá, sino a los empleos que el mundo entero, a través de las plataformas digitales, a través del autoempleo, ese que uno a través de las plataformas digitales responde a servicios y da servicios en Japón, en China, en Europa, en Estados Unidos o en África. Bueno, para eso hay que formarse, capacitarse, y todos los instrumentos y el foco del Partido Nacional está en eso. ¿Por qué? Porque si no formamos nuestra gente, yo no me voy no quiero poner el dedo en la llaga en el desastre en la educación que tenemos hoy formal, pero además de que la educación formal, y creo que estamos todos de acuerdo que no podemos seguir con menos de la mitad de los jóvenes terminando el liceo, porque eso es la marginación segura, es el desempleo seguro. Lo que tenemos que buscar es otros tipos de formación y de capacitación, la formación dual que el Partido Nacional está insistiendo mucho como un camino a seguir para poder enfrentar esa gran amenaza. Naturalmente que tenemos que superar muchos problemas. El tema de la OIT, y bueno, hace 10 años que lamentablemente la OIT les dice, si no hacen tal cosa, van a la lista negra, si no hacen y fueron a la lista negra. Y yo decía el otro día en el Parlamento, cuando estaba el ministro Murro, no es solamente, no hay que, solamente por cumplir con la OIT. Cumplir con la OIT está bien porque estar en la lista negra te genera una mala imagen y te deteriora el clima de inversión. Lo que tenemos que hacer es las cosas que a nosotros nos sirvan. ¿Y cuáles son las que nos sirvan? Que la OIT también la venía diciendo. Por ejemplo, el tema de las ocupaciones. El tema de las ocupaciones, como se está dando en Uruguay, es muy negativo para el clima de inversión, ¿no? Por eso UPM hizo un convenio aparte y por eso buscó que lo que pasa en el resto de Uruguay no le pase a UPM. Y Murro lo dijo cuando fue a la Comisión de Legislación de Trabajo, el señor Luis Puig se acordará. Es decir, el gobierno hizo un convenio especial y cumplió con los pedidos de UPM. Lo que tenemos que buscar es que todo el Uruguay, con otra cultura, ya la cultura donde el conflicto es lo permanente y lo que dinamiza las relaciones, hoy ya vemos que el mundo entero nos enseña otra cosa. Entre otras cosas porque no hay empresa que pueda subsistir si no hay colaboración, porque además la interacción, no solamente dentro de la empresa, con otras empresas y con otras empresas del mundo, lleva a un cambio cultural. El trabajador tiene que estar pensando cómo interactúa. Por eso también hay una cantidad de elementos que hay que repensar y tenemos que repensarlas todos juntos. Yo me niego, ¿no? Conversaba antes de empezar con el diputado. El desafío que tenemos es de todos, ¿eh? Como dice en el eslogan del partido, la amenaza nos une y el desafío también nos une, porque si no trabajamos todos juntos en otra clave, con otros instrumentos, el desempleo que hoy aumenta en 10.000, más de 1.000 uruguayos quedan sin trabajo por mes y sus familias sufren esa situación. Bueno, me parece que ahí tenemos que poner todas las energías para superar lo que para mí es el principal desafío. Diputado, el principal desafío, el desempleo y la pérdida de puestos de trabajo. Sí, en realidad cuando se hacen algunos planteos apocalípticos, parece que nosotros viniéramos del pleno empleo de los gobiernos de los partidos blancos y colorados. No se olviden que la desocupación era el doble de la que tenemos ahora, que dejaron un país destruido, que dejaron un país con 1 millón de pobres que sobraban en la economía. Digo porque uno los escucha y parece que tienen todas las recetas y en realidad no es así. Han fracasado en todas esas áreas que hoy nos permiten, que nos quieren dar cátedra. Un aspecto, cuando no confundir lo que dicen las cámaras empresariales y lo que dice el Partido Nacional y el Partido Colorado, cuyas aspiraciones de deseo se conjuntan, porque si uno ve, hoy se decía que Gustavo Licandro ya no pertenece al Partido Nacional. Sin embargo, vimos allí, hace pocos momentos en la presentación, a Mario Aristi, que fue integrante
del gobierno de la calle Herrera, hoy es asesor de la calle Pou, a Irrazábal, integrante de las cámaras empresariales, integrante del gobierno de la calle y también asesor hoy de la calle Pou, o sea que practicaron estas políticas que hoy dicen que no volverían a practicar, y yo creo que las practican porque responden a intereses de clase muy claros. Yo quería decir dos cosas. Primero, breve. Las tecnologías, bienvenidas las tecnologías. Ahora, para el desarrollo tecnológico vamos a tener que plantearnos también quién se beneficia con el desarrollo tecnológico. Porque si nos vamos a plantear que se puede producir en menos tiempo la misma cantidad o más de bienes y servicios, entonces va a haber que discutir la reducción de la jornada laboral, porque si no, los beneficios van a ser únicamente para los empresarios. Y por último, hay que analizar con lupa, porque cuando nos dicen las tecnologías del siglo XXI, bienvenidas, pero algunas de ellas conviven con relaciones laborales del siglo XIX. En el living de su casa uno pide la comida y resulta, dice, la maravilla de las aplicaciones, pero al mismo tiempo vemos gurises en bicicleta con tormenta eléctrica que son los que llevan eso. Entonces vamos a ver de qué manera se puede articular para que no siga generándose una brecha donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y en eso creo que la vuelta a las políticas neoliberales de los 90, lo que nos puede llevar, si le hacemos caso y no entendemos el peligro que implica ese retorno a las cámaras empresariales, el Partido Nacional, el Partido Colorado, nos va a generar una política como la de Macri, ese que saludaba a la calle Pou, que saludaba a Sanguinetti, Verónica Alonso, esa política que llevó a la destrucción del aparato productivo argentino, 13 millones de pobres fue lo que provocó. A eso nos quieren invitar. Diputado, para el cierre. Yo estoy pensando en la política laboral del siglo XXI y sobre todo los nuevos trabajos van a requerir una protección social. Sin ninguna duda, Ana María, y la tecnología no es toda buena. La tecnología lo que es imparable, porque el que esté diciendo a los trabajadores que la tecnología es parable, bueno, lo que hace es dejarlos sin trabajo a la vuelta de la esquina. Entonces, el mundo entero, ¿por qué se prepara? Alemania está... ¿Saben quién está queriendo parar el mundo tecnológico? Trump. Es el único, pero tiene otro poderío. Y así le va, tampoco puede con los chinos, ¿no? Es decir, la tecnología uno que tiene que hacer es un tsunami que viene y uno tiene que buscar, de alguna forma, prepararse para sobrevivir y aprovechar otras fuerzas que trae. Eso el Uruguay lo puede hacer. Nosotros estamos hablando, sí, de un pleno empleo. Uruguay tiene todas las condiciones de un pleno empleo. Sí. ¿Por qué? Porque por primera vez el mundo ofrece empleo en base al conocimiento. Y Uruguay tiene todas las posibilidades, si hace las cosas que no está haciendo, prepararse para que las nuevas generaciones tengan todo un pleno empleo, porque hoy se accede al mercado global a través de las tecnologías y las plataformas tecnológicas. Para eso hay que hacer los deberes. Eso me parece que tiene que ser. Y yo estoy seguro que el diputado Puig, que le importan los trabajadores, me consta que le importan, nos va a encontrar en la misma mesa buscando las soluciones que no son de un color o de otro. Las soluciones para crear empleo, no hay muchas. Hay que tratar de agudizar la inteligencia, prepararse, hacerlo entre todos, no admite una situación de conflicto. La creación de empleo se hace en forma colaborativa. Hacia ahí va el Partido Nacional para abordar los desafíos, las amenazas que presenta este siglo XXI y tener un pleno empleo, que el Uruguay lo puede hacer y el mundo de hoy, a pesar de las amenazas, lo permite. Gracias a ambos por haber venido, ha sido un gusto haberlos recibido a ambos. Hacemos una pausa y para el final ya se viene Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo Caetano. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gerardo? Muy bien, muy bien. Bueno, este es un tema que está muy candente, el debate sobre los consejos de salarios, los cambios, las recomendaciones de la OIT, la negociación colectiva.
aparece allí también desde las cámaras empresariales, el PIT-CNT como actores principalísimos en este debate, ¿no? Sin duda, pero me vas a permitir una breve mención. Sí. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de José Pedro Barrán. Fue mi maestro y el maestro de múltiples generaciones. Entonces, en un día tan conmovedor para mí, y sé que para muchos, quiero recordarlo muy especialmente. Después de esta mención, para mí, indispensable, aquí hay un tema crucial. Hay un tema crucial. Y el tema pasa por, bueno, profundizar y poner arriba de la mesa lo que se piensa y lo que se va a hacer. Todos los partidos han dicho que están dispuestos, todos los partidos, cuando hablo de todos los partidos digo con posibilidades de llegar a la presidencia. Todos los partidos han planteado que están abiertos, el gobierno también lo ha hecho, a modernizar las relaciones laborales y a hacerse cargo de algunas de las recomendaciones de la OIT. Recordemos que son recomendaciones, no son exigencias. No es vinculante la decisión, pero no, son recomendaciones. Y el hecho de que un país como Uruguay, en el cual hay una tradición de negociación salarial muy reconocida mundialmente, y en el que en los últimos años el salario real de los trabajadores ha aumentado un 56%, es difícil hablar de Uruguay en una lista negra en la Organización Internacional del Trabajo. Es una visión un poco cejada. Pero acá también hay dos problemas sumamente centrales. Está el problema del empleo. Hay un tema de empleo. Hay que señalar, creo que es interesante, que de los 24 países que están en esta lista de la Organización Internacional del Trabajo, en 22 casos son por denuncias de las organizaciones de trabajadores. En 2 casos la denuncia es por parte de los empresarios. Bolivia y Uruguay han sido denunciados por sus cámaras empresariales. Bien, este dato es sumamente relevante, no se dice, cuando hablamos de lista negra hay que registrarlo de manera clara. Aquí hay grandes temas que hacen a la modernización sindical, en donde los trabajadores, el PIT-CNT, todos los partidos, las cámaras empresariales están de alguna manera orientados a acuerdos. La necesidad del llamado descuelgue cuando, bueno, hay un sector o una franja de un sector que no puede de alguna manera seguir el tren. Bien. El tema crucial de la recapacitación. Bueno, hoy el tema del empleo pasa por la recapacitación. El tema de trabajar pasa hoy por enseñar para el trabajo. Ayer estaba en una actividad a propósito del Día de los Trabajadores de la UTU. Bueno, el himno de la UTU, en una construcción de los jóvenes muchachos de estos últimos años, empieza diciendo educar para trabajar, educar porque se puede lograr. Bien, acá hay un vínculo crucial. Está el tema del rol del Estado, y aquí hay que ser muy claro, Nosotros recordamos la década de los 90. En la década de los 90 el país creció y el salario real de los trabajadores bajó. Recordamos la crisis del 2002. Los trabajadores vivieron la crisis del 2002 sin consejo de salarios, lo cual implicó profunda desocupación, se llegó a bordear el 20% de desocupación y profunda caída del salario. Bien, acá es muy claro que sin consejo de salario y sin negociación salarial, los salarios van a bajar y es dudoso que crezca el empleo. Es dudoso. O sea que hay valores que no son transferibles. Cambiar generación de empleo por baja salarial no es una buena pauta. Pero aquí yo me alarmo, porque veo, por ejemplo, al asesor
de Ernesto Talvi, que todos hemos visto con una reivindicación de un discurso progresista, vallista, señalando, bueno, la necesidad de retornar a la ley del 46, a la ley del 43, y de establecer que el rol del Estado tiene que limitarse a fijar los salarios mínimos. Bueno, nosotros sabemos cómo traducir esto. A mí no me sorprende que alguien que de alguna manera asesora a las cámaras empresariales pueda disputar eso, pero alguien que tiene un sentido de Estado, alguien que desarrolla una política pública, sabe que si retornamos hoy a la idea de que el rol del Estado solamente es a los efectos de establecer salario mínimo, el salario de los trabajadores va a bajar. Y eso no necesariamente va a generar empleo. La idea de que, bueno, los empresarios van a generar empleo si baja el salario, es una idea, además de moralmente muy discutible, es una idea que hay que probar, Por supuesto que hay un problema de empleo. Y por supuesto que la destrucción de 60.000 empleos en estos últimos años es algo muy grave como país. Pero acá hay que decir las cosas como son. ¿Están dispuestos a reducir el rol del Estado simplemente a la fijación del salario mínimo y luego una negociación colectiva libre y voluntaria? Si eso es así, bueno, obviamente eso se va a traducir en baja salarial. Y creer que el Uruguay va a generar empleo con la baja salarial de los trabajadores, bueno, es un planteo que debe aclararse para que la ciudadanía realmente vote con los ojos muy abiertos. Por eso el informe previo al debate, en donde los asesores de Ernesto Talvi y de Luis Lacalle Pou establecían la norma que está sugerida por la OIT, está entre las recomendaciones de la OIT, pero que claramente rompe con la tradición de la negociación salarial en las últimas 3 décadas, que el rol del Estado es simplemente a los efectos de fijar el salario mínimo. Bueno, hay un salto. Sería bueno saberlo. Yo creo que efectivamente hay un clima propicio para modernizar las relaciones laborales. Hay un clima propicio, lo hemos visto aquí, cuando hablaron de este mismo tema Fernando Pereira y Julio Lestido. Lo vimos. Y decíamos en aquel momento, bueno, pocos países en América Latina y en el mundo pueden establecer un debate en donde trabajadores y empresarios puedan llegar a ciertos consensos básicos. Ahora, yo no vi una propuesta en donde era baja de salario para crear empleo, y del otro lado era los consejos de salarios inmutables. Es muy bueno tener claras estas circunstancias porque cuando decimos se van a mantener los consejos de salarios, no vamos a volver a la etapa negra, es así, negra, entre el 90 y el 94, en donde bajaron los salarios, creció, vivimos una crisis terrible, sin consejos de salarios, con sindicatos débiles. Bueno, nadie quiere volver a ese momento. Bien, hacia el futuro, por supuesto, el tema del empleo es crucial, pero el tema de defender el salario también. Es crucial también. Absolutamente crucial. Y no es una cosa por la otra. Gerardo, gracias por haber venido esta noche. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 20. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta noche.